Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo cinemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cinemática? Entonces, la cinemática estudia las diferentes clases de movimiento sin atender las causas que lo producen. Ok, por ejemplo, todo el universo se encuentra en constante movimiento, ya sea que haya movimientos muy lentos, rápidos, que sea periódico, que sea al azar. Por ejemplo, la Tierra describe un movimiento de rotación girando sobre su propio eje y al mismo tiempo describe un movimiento de traslación al hacer un recorrido alrededor del Sol. La mecánica es la rama de la física que se encarga de estudiar los movimientos y estados de los cuerpos y se divide en dos. ¿Sí? El primero sería la cinemática, que es en el que nos vamos a enfocar, y estudia, como ya lo mencionamos, los diferentes tipos de movimiento sin atender las causas que lo producen. Y dos, que viene siendo la dinámica, ya que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Por lo pronto nos vamos a enfocar en cinemática, la dinámica la vamos a ver más adelante. Entonces, algo que nos facilita para una mejor interpretación o un mejor manejo en la cinemática es que, por ejemplo, la Tierra, la Luna, un avión, un tren, automóviles, lo que sea, los podemos considerar como partículas. Y esto nos va a facilitar la interpretación. Por ejemplo, si tenemos un balón y alguien lo golpea, puede ser que ese balón se vaya recto o que en esa trayectoria esté girando. Entonces, a nosotros no nos va a importar por ahora el movimiento que está haciendo al estar girando, sino nada más desde cuando se golpea el balón y qué trayectoria sigue, ¿sí? Y por eso lo vamos a manejar como si fuera una partícula. También un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre el tiempo. Y para poder expresar de forma correcta un movimiento o cambio de posición, lo tenemos que relacionar con un marco o sistema de referencia que tenemos que establecer desde un principio. Hay algo que se llama sistema de referencia absoluto, y este es cuando se toma en cuenta un sistema fijo de referencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos a la Tierra como un sistema fijo y queremos analizar el movimiento de algún automóvil, de un tren, un avión o algo que esté en movimiento, ¿sí? Lo hacemos de esa manera porque si consideramos la Tierra es como si no se estuviera moviendo, ¿sí? Y nada más consideramos el movimiento del automóvil, de la persona y nada más. Y cuando el sistema de referencia está en movimiento, se llama que es un sistema de referencia relativo, ya que considera al sistema de referencia como que está en movimiento. Por ejemplo, si ustedes están viajando en un automóvil, ¿sí? Aquí están viajando en un automóvil, ¿sí? Y aquí está una persona que los está observando, ¿sí? Aquí los está observando. Entonces, este automóvil se está moviendo hacia este lado y respecto a esta persona, ustedes se están moviendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vendría siendo como un sistema de referencia absoluto, ¿sí?
¿Por qué? Porque este está fijo, ¿sí? Y respecto a esta persona, este está en movimiento, que es lo que vimos, por así decirlo, en el ejemplo de la Tierra anterior. Y ahora, si aquí está una persona, ¿sí? Aquí va, y supongamos que va otra persona atrás, ¿sí? Entonces, aquí el sistema de referencia, que viene siendo el automóvil, ¿sí? Respecto a este sistema de referencia y esta persona de acá atrás nos está moviendo, ¿sí? Por así decirlo, no estaría el movimiento este de aquí, aunque claramente esté este automóvil en movimiento. Todo depende del sistema de referencia que estemos tomando. Si tomamos respecto a esta persona, este automóvil se está moviendo. Si tomamos respecto a este automóvil esto mismo, entonces no se está moviendo porque no hay un cambio, ¿sí? No hay un movimiento, no hay un cambio de la posición con respecto al tiempo. Conforme va pasando el tiempo, la distancia que hay de esta persona a esta persona sigue siendo la misma, ¿sí? A diferencia de cuando está con esta otra persona. Bien. Ahora, nosotros vamos a ver el movimiento de cuerpos, ¿sí? En una dimensión, ¿sí? Y en dos dimensiones. En tres dimensiones no nos vamos a enfocar por ahora, ¿sí? Pero lo estaremos viendo. Ok. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. La distancia sería la que es recorrida por una partícula, un móvil, ¿sí? Y es una magnitud escalar, ¿sí? Ya que solo nos interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida. Supongamos que aquí está una persona y se tiene que dirigir hacia este otro lado. Entonces, si va, bien se puede dirigir así nada más, ¿sí? Y ok, es la longitud recorrida, ¿sí? Lo que recorrió de aquí a aquí, ¿sí? Pero aquí en esta parte no nos importa, ¿sí? De qué manera lo hizo, ¿sí? Aquí la distancia es todo lo que recorrió. Bien puede ser esto, o bien puede ser que primero haya ido para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego hizo para acá, y luego para acá, y al final llegó aquí, ¿sí? Entonces, aquí la distancia recorrida es lo que recorrió aquí, 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 aquí. Vamos a suponer que aquí recorrió, no sé, 3 metros. De aquí a acá recorrió 7 metros. De aquí a aquí recorrió 6.5 metros. De aquí a aquí recorrió 5 metros. De aquí a aquí a esta parte recorrió 8 metros. Y de aquí a aquí recorrió 5.5 metros. Entonces, la distancia que recorrió esta persona fue de 3 metros, más 7 metros, más 6.5 metros, más 5 metros, más 8 metros, más 5.5 metros, ¿sí? Que esto viene siendo 35 metros, ¿sí? Entonces, recorrió 35 metros, ¿sí? Fue la distancia total recorrida. Ahora, el desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial.
ya que corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, el de partida y el de llegada, ¿sí? Que en este caso, si yo lo quiero considerar como este mi punto de partida y este mi punto de llegada, aquí nada más me va a importar lo que recorre de aquí a acá, ¿sí? Y me va a importar la dirección y sentido hacia dónde es. Entonces vamos a imaginar que todo esto fue, bueno, la distancia que recorrió y a fin de cuentas el desplazamiento. Si fue aquí, vamos a suponer que fue, no sé, 15 metros, ¿sí? Su desplazamiento fue de 15 metros, ¿sí? Regularmente nosotros asociamos para acá el norte, hacia abajo el sur, hacia el lado derecho el este y hacia el lado izquierdo el oeste. O también consideramos aquí, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Arriba consideramos el eje Y positivo, abajo el eje Y negativo, hacia la derecha el el eje X positivo y hacia la izquierda el eje X negativo. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que su desplazamiento fue de 15 metros al este, ¿sí? Porque se dirigió de aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos que es un desplazamiento, nosotros lo representamos por medio de una D y le ponemos una flechita arriba. Eso me indica que es un vector, ¿sí? Y este sería el vector desplazamiento. Si yo no le pongo la flechita, si nada más le pongo D, estaría refiriéndome a la distancia, ¿sí? Que sería una magnitud escalar. Que como habíamos dicho, aquí era de 35 metros y no me importa hacia dónde se dirigió, ¿sí? Lo único que me importa es la longitud total recorrida. Perdón, 37 metros. Fue 10, 15, 21, 25, 22. 35 o 37. A ver, ayúdenme. Sí, 35 metros. Ok. Entonces, ya sabemos pues lo que es distancia, que es la longitud total recorrida, y desplazamiento, que es desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ok? Ahora, la rapidez es una cantidad escalar y en esta únicamente nos indica la magnitud de la velocidad. Y nada más me va a importar igual la cantidad, ¿sí? Y las unidades que se manejen. Okay, que eran metros. Ok, ahora vamos a imaginarnos que va aquí un automóvil, ¿sí? Aquí tenemos un automóvil, ¿sí? Que va sobre una carretera, ¿sí? Entonces, va a una velocidad de, o más bien, una rapidez de 50 kilómetros sobre hora. Y se... Bueno, esto todavía no lo ocupa. Entonces, imagínense, ustedes están ahí y ven ese automóvil y dicen, ah, mira, va a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? No nos importa hacia dónde van y hacia dónde se dirijan. Nada más lo vemos y dice, ah, ok, va a cierta rapidez, 50 kilómetros por hora. Ahora, sin embargo, si suponemos que se dirige hacia este lado, entonces podemos decir, ah, va a 50 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, su velocidad sería de
50 kilómetros sobre hora al este. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto es un poquito nada más de teoría para ir viendo cómo nos vamos a ir relacionando. Entonces, la velocidad se va a definir pues como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. ¿Sí? Y tendríamos pues que la velocidad sería pues el desplazamiento entre el tiempo. ¿Sí? Esto lo estaremos viendo por ahora. Más adelante vamos a ir un poco más a fondo respecto a esto. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos para irnos adentrando en lo que viene siendo la cinemática. Entonces el primer problema dice, una persona caminó 3 metros al norte y después recorrió 5 metros al este. ¿Cuál fue su desplazamiento? Ok, entonces, si recorrió 3 metros al norte, ¿sí? Y posteriormente 5 metros hacia el este, ¿sí? Queremos saber el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, en este problema no nos pide, pero ¿cuál sería la distancia? ¿Sí? Acuérdense, la distancia es la longitud total recorrida. Entonces, estamos usando un sistema de referencia, ¿sí? De un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, 3 metros para acá y 5 metros para acá, la longitud total recorrida sería de 8 metros. ¿Sí? De tal manera que solo nos importaría lo que recorrió, ¿sí? 8 metros. ¿Sí? Ahora, para el desplazamiento, tendríamos que es desde el punto de partida hasta el punto de llegada. O sea, de aquí a acá. Entonces, ¿cuál fue su desplazamiento? Vamos a recordar por el teorema de Pitágoras, podemos calcular esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya sabemos, para acá sería, podemos ponerlo esto así igual y esto aquí. ¿Sí? Este sería mi desplazamiento en X y este sería mi desplazamiento en Y. ¿Sí? Y este sería el desplazamiento. Entonces, si yo aquí quiero sacar el desplazamiento, ¿sí? Nada más voy a sacar la magnitud del desplazamiento. Como ya sabemos, ¿sí? Vamos a utilizar que la magnitud del desplazamiento es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? El desplazamiento en X al cuadrado más el desplazamiento en Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo meto estos valores, sería 5 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Y esto sería 34 metros cuadrados. Que bien, la raíz cuadrada de 34 sería de 5.83 metros. ¿Sí? Entonces, esta sería la magnitud del desplazamiento desde el punto de partida hasta el punto de llegada o punto final. ¿Sí? Eso sería pues el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si yo quiero anotar aquí pues el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, entonces yo le pongo aquí, permítanme un poquito, poner así, magnitud del desplazamiento. Okay, entonces el desplazamiento pues fue de 5.
5.83 metros, ¿sí? Nada más estoy poniendo la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, como aquí me pide el desplazamiento y no nada más la longitud, pues tengo que sacar el ángulo, ¿sí? Que sería este ángulo, lo puedo llamar teta, ¿sí? Entonces, usando las funciones trigonométricas, tengo que teta sería igual a tangente a la menos 1, ¿sí? De lo que viene siendo en y entre en x, ¿sí? Ok, entonces eso sería un ángulo de 30.96 grados. Entonces este ángulo sería de 30.96 grados. Y ya, ¿cómo representaría ya el vector así tal cual? El desplazamiento sería pues de 5.83 metros a 30.96 grados. En este caso sería dirigido al norte, ¿sí? Y estoy midiendo el ángulo a partir de el este, al norte del este, ¿sí? Ok, tendré que disculparme, pero pues aquí digamos, este es como mi pizarrón, ¿sí? Estoy usando la plantilla de Paint para poder hacer los cálculos, ¿sí? Entonces espero y si puedo entender un poquito mejor conforme vayan avanzando las clases. Ok, entonces ese sería mi desplazamiento, ¿sale? Ok, ahora voy a realizar el otro problema, ¿sí? Ya nada más pongo esto así. Aquí el desplazamiento habíamos dicho que era a 30.96 grados al norte del este. Sale pues. Ok, ahora para el otro problema dice un automóvil partió hacia el norte recorriendo 3 kilómetros y después recorrió 3 kilómetros al sur. ¿Cuál fue su desplazamiento? Ok, entonces aquí pongo mi sistema de referencia, ¿sí? Voy a poner que hacia acá es el norte, ¿sí? Y hacia acá el este. Ok, entonces si recorrió 3 kilómetros hacia el norte, ¿sí? Y después de aquí 3 kilómetros hacia el sur, ¿cuál fue su desplazamiento? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la distancia, pues sería la longitud total recorrida, que fueron 3 kilómetros y 3 kilómetros, ¿sí? Total 6 kilómetros. Y el desplazamiento es del punto inicial hasta el punto de llegada. Entonces, nosotros iniciamos aquí, ¿sí? Vamos, recorremos y todo, y llegamos al mismo punto. Entonces, el punto final es igual al punto inicial. Si nosotros regresamos al punto de partida, quiere decir que nuestro desplazamiento fue 0, ¿sí? Por lo tanto, en este problema, el desplazamiento, ¿sí?, sería igual a 0. ¿Ok? Si tienen dudas, pues me preguntan.
El desplazamiento fue de 0 metros, ¿sí? Porque llegó al mismo punto de partida. Ahora, tengo otro problema que dice, un corredor avanza 3 kilómetros en un tiempo de 10 minutos. Calcular su rapidez, es decir, la magnitud de su velocidad, en kilómetros sobre hora y en metros sobre segundo. Entonces, para el inciso A, lo quiero en kilómetros por hora y después en metros sobre segundo. Lo primero que yo voy a hacer es pasar estos 10 minutos a segundos, ¿sí? Esto me va, bueno, para mí es más fácil, ¿sí? Hacerlo de esa manera. Entonces, 10 minutos a segundos. Entonces, son 10 minutos. ¿Sí? Hacemos el factor de conversión. Tenemos que 1 minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 10 por 60 daría 600. ¿Sí? Aquí los minutos con los minutos se eliminan y quedaría segundos. Entonces ya tengo el tiempo, que son 600 segundos. El tiempo son 600 segundos. Y lo que recorrió fueron 3 kilómetros. ¿Sí? Entonces aquí la distancia son de 3 kilómetros. Que si yo quiero también usar el factor de conversión, 3 kilómetros, ¿sí? Si lo pongo así como 1 kilómetro son 1000 metros. Este sería pues 3000 metros, ¿sí? Entonces la rapidez, ¿sí? Lo pongo así, no le pongo la flechita arriba porque es la rapidez y es una magnitud escalar. Va a ser pues la distancia entre el tiempo. Primero voy a obtener el inciso B, ¿sí? Y esto fue 3000 metros entre 600 segundos. La rapidez, pues, ¿de cuánto es? Aquí esto sería de 5 metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora voy a obtener el inciso A, ¿sí? Que es en kilómetros por hora. Entonces voy a convertir esos metros sobre segundos a kilómetros por hora. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser pues esa rapidez, ¿sí? Fueron 5 metros sobre segundo. Abro dos paréntesis para factores de conversión. Entonces aquí pongo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Pongo los metros abajo para poderlos eliminar con estos metros de aquí. Y tengo que 3600 segundos es igual a 1 hora. Pongo los segundos aquí para poderlos eliminar con los segundos de acá. Entonces va a ser 5 por 1 entre 1000 por 3600 entre 1, ¿sí? O 5 por 1 por 3600 entre 1000. Entonces, eso de ahí sería al final 18 kilómetros sobre hora. Entonces ya tengo pues la rapidez en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Ok, entonces, ¿qué le voy a poner? Para el inciso A, pues fueron, la rapidez fue igual a
18 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y para el inciso B, la rapidez fue de 5 metros sobre segundo. Como pueden ver, es un poco más difícil explicar aquí que en un pizarrón así en vivo, ¿sí? Entonces, ahí está, pues. Tengo 18 kilómetros por hora y 5 metros sobre segundo, que va a ser pues la rapidez. Ahora, el siguiente problema dice, la rapidez de un ciclista es de 10 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre en 125 segundos? Entonces, los datos que tengo es pues rapidez de 10 metros sobre segundo y el tiempo 125 segundos. Entonces, rapidez igual a 10 metros sobre segundo y el tiempo igual a 125 segundos. Entonces, tengo que la fórmula, que la magnitud de la velocidad o rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Si yo quiero despejar, lo voy a poner paso a pasito. Este tiempo que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando, de tal manera que voy a poner velocidad por tiempo es igual a la distancia, ¿sí? Bueno, rapidez por tiempo igual a distancia. Entonces, la distancia pues va a ser algo que tenemos que cerciorarnos siempre, es que se estén manejando las mismas unidades. Si aquí en tiempo estoy manejando unidades de segundos, aquí pues también preferiría que se manejaran segundos. Si aquí manejara yo horas, aquí también tendría que ser horas, ¿sí? Esto pues para que los cálculos salgan bien. En el sistema internacional, como ya habíamos visto, las unidades de velocidad son metros sobre segundo. Entonces, aquí pues la rapidez es de 10 metros sobre segundo, lo voy a multiplicar por el tiempo, que son 125 segundos. De tal manera pues que la distancia que recorre sería 10 por 125, 1250. Segundos con segundos se van a eliminar, entonces quedarían metros. Entonces, la distancia pues sería de 1250 metros. Ahora, dice el otro problema. Bueno, aquí vamos a anotarle. Pues la respuesta fue que la distancia fue igual a 1250 metros. Dice el problema. Encontrar la velocidad en metros sobre segundos de un motociclista cuyo desplazamiento es de 8 kilómetros al este en 9 minutos. Lo primero que voy a hacer es convertir esta cantidad de 8 kilómetros a metros y esta cantidad de 9 minutos a segundos. Entonces tengo que el desplazamiento es de 8 kilómetros al este, ¿sí? Ok.
por lo pronto ahorita nada más voy a utilizar la magnitud, ¿sí? Que es de 8 kilómetros. Y el tiempo es igual a 9 minutos. Entonces, los 8 kilómetros los voy a pasar a metros. Y tengo que 1 kilómetro son 1000 metros. De tal manera que esto sería 8000 metros. Y 9 minutos, ¿sí? Tengo que 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces, esto sería pues 540 segundos. Una vez que ya tengo esa parte, voy a poder encontrar la velocidad, ¿sí? Ahorita, para más práctico, nada más voy a utilizar la magnitud de la velocidad. Entonces, la magnitud de la velocidad va a ser igual a lo que recorrió, que fueron 8000 metros, entre el tiempo, que fueron 540 segundos. Y eso va a ser igual a 14. Bueno, si lo redondeo a dos decimales sería 14.82 metros sobre segundo. Esa sería pues la magnitud de la velocidad. Como me está pidiendo la velocidad, pues ya nada más le pongo la velocidad es igual a 14.82 metros sobre segundo al este, ¿sí? Entonces así quedaría pues como 14.82 metros sobre segundos al este. Al este. Muy bien. Ahora el siguiente problema dice, determinar el desplazamiento en metros que realizará un automóvil al viajar hacia el norte a una velocidad de 80 km sobre hora durante 0.9 minutos. Entonces, al igual que el anterior, entonces voy a querer el desplazamiento, ¿sí? Entonces viaja hacia el norte con una velocidad de 80 km sobre hora al norte en un tiempo de 0.9 minutos. Entonces aquí esto de voy a hacer una doble conversión, 80 km sobre hora y un kilómetro son 1000 metros y una hora 3600 segundos. Esto para pasarlo a metros sobre segundo. Entonces va a ser 80 por 1000 entre 3600, ¿sí? Y eso me da 22.22222 metros sobre segundo. Ok, ahora este tiempo de 0.9 minutos, ¿sí? Lo voy a hacer aquí por los espacios. Tengo que 1 minuto equivale a 60 segundos, por lo tanto 0.9 por 60 sería de 54 segundos. Entonces ahorita voy a sacar nada más la magnitud del desplazamiento, ¿sí? La fórmula que ya sabemos es
rapidez es igual a distancia entre tiempo. Entonces, ¿sí? D es igual a B por T. Como les digo, ahorita nomás estoy sacando la magnitud. Entonces, ¿sí? Va a ser igual a 22 punto... Estoy manejando ahorita dos decimales, ¿sí? Metros sobre segundo por 54 segundos. Al multiplicar eso, voy a tener que va a ser 1199.88 metros, ¿sí? Y ya, como lo quisiera poner ya como vector de desplazamiento, sería pues de 1199.88 metros. Como es hacia el norte, va a ser al norte, ¿ok? Entonces ese sería pues lo correspondiente a ese problema. Entonces ya nada más dejen que lo anoto. Ahora el siguiente problema dice: una lancha de motor desarrolla una velocidad cuya magnitud es de 6.5 metros sobre segundo. Si la velocidad que lleva la corriente de un río hacia el este es de 3.4 metros sobre segundo, calcular, inciso A, la velocidad de la lancha si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. Inciso B, la velocidad de la lancha si va en la misma dirección pero en sentido contrario a la corriente del río. E inciso C, la velocidad de la lancha al cruzar perpendicularmente el río de una orilla a la otra. Encontrar también la dirección que llevará y representar el vector resultante. Muy bien. Entonces, voy a hacer un dibujito. Aquí. Entonces vamos a suponer que aquí está el río, ¿sí? Y aquí está la lanchita. Como ustedes ya saben, pues yo me echo unos picazos bien chidos. Entonces, el río, ¿sí?, se dirige hacia el este, ¿sí?, que es hacia acá, hacia el este. Y entonces el inciso A dice: la velocidad de la lancha si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. Entonces, para este primer inciso, ¿sí?, la lancha también se dirigiría hacia allá. De tal manera pues que sería la velocidad de la lancha. Entonces la velocidad resultante pues sería la velocidad de la lancha más la velocidad del río, ¿sí? Aquí lo pongo como vector. La velocidad de la lancha es positiva porque va hacia la derecha, que es de 6.5 metros sobre segundo. Y le voy a sumar la de el río, que es de 3.4 metros sobre segundo, ¿sí? Y también la pongo positiva porque va hacia la derecha. De tal manera pues que va a ser 6.5 más 3.4, me da 9.9 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a poner como la magnitud. Y ya, como vector resultante sería de 9.9 metros sobre segundo al este, ¿sí? Ok, ahora para el inciso B,
Dice, la velocidad de la lancha si va en la misma dirección, pero en sentido contrario a la corriente del río. Ok. Ok, entonces, la velocidad resultante ok, entonces la velocidad resultante va a ser pues igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río. ¿Sí? Y de aquí tengo pues que la velocidad resultante pues sería la velocidad de la lancha, como va hacia el lado contrario del río, lo voy a poner como negativo, ¿sí? Porque se está dirigiendo, en este caso ya ahora, hacia este lado, hacia acá, ¿sí? Sería de menos 6.5 metros sobre segundo, más la velocidad del río, que es de 3.4 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad resultante sería de menos 3.1 metros sobre segundo, ¿sí? Lo puedo dejar así con el signo negativo o lo puedo poner como 3.1 metros sobre segundo al oeste porque se está dirigiendo hacia la izquierda, ¿sí? O bien lo dejo así con el signo negativo, yo ya sé que se está dirigiendo hacia la izquierda, o si en vez de ponerle el signo negativo lo represento con esto de al oeste, me indica, ya sé que se va a estar dirigiendo hacia la izquierda. Entonces ya quedaría pues el inciso B. A ver, entonces hay que irlo anotando pues aquí. Entonces yo lo pongo como 9.9. Dijimos que era al este. Ahora este de aquí dijimos que fue de menos 3.1 metros sobre segundo o 3.1 metros sobre segundos al oeste. Ok, ahora para el inciso C, la velocidad de la lancha al cruzar perpendicularmente el río de una orilla a la otra. Encontrar también la dirección que llevará a representar el vector resultante.
Entonces aquí tengo pues el río, ¿sí? Aquí el río va hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, que va hacia acá. Y la lancha, en este caso aquí lo voy a poner así, como una partícula, ¿sí? Se está cruzando perpendicularmente, voy a poner lo que va de abajo hacia arriba, entonces se va a ir dirigiendo hacia acá, ¿sí? De tal manera que posteriormente esto de aquí no es como que va a cruzar y se va a ir directo hacia acá, sino que va a tener una dirección hacia acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque está involucrado este movimiento que va hacia acá arriba y el movimiento del río que va hacia la derecha. Y yo voy a tener que calcular este ángulo también, ¿sí? Lo voy a llamar teta. Ok, entonces para esto pues ya saben, voy a tener pues que el vector resultante, ¿sí? Bueno, ahorita lo voy a poner como magnitud. Lo voy a hacer por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque va a estar involucrado este de aquí y este de aquí, ¿sí? Entonces va a ser la velocidad del río al cuadrado más la velocidad de la lancha al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual, hemos dicho la velocidad del río 3.4 metros sobre segundos al cuadrado más 6.5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que ya al final va a quedar pues como 53.81 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y queda como 7 lo voy a redondear, 7.34 metros sobre segundo. Esa sería pues la magnitud de la velocidad resultante. Como yo quiero calcular el ángulo, la dirección y también pues representar el vector, entonces lo voy a poner pues como, bueno, lo voy a poner así ya tal cual porque ya hemos visto varios ejercicios de esto. Entonces teta va a ser igual a tangente a la menos 1, en este caso va a ser de la velocidad de la lancha entre la velocidad del río, ¿sí? Y lo pongo aquí el ángulo porque como lo hemos venido manejando y lo vamos a tratar de manejar así, vamos a sacar el ángulo con respecto al eje horizontal. Entonces es igual a tangente a la menos 1 de 6.5 metros sobre segundos entre 3.4 metros sobre segundo. Y esto va a ser igual a 62.39 grados, ya redondeado. Okay. De tal manera pues que el vector resultante sería, pongo la magnitud primero, 7.34 metros sobre segundos, el ángulo a 62.39 grados, en este caso va a ser al norte porque se está dirigiendo hacia el norte, ¿sí? Partiendo de donde estoy midiendo el ángulo, del este, ¿sí? Entonces queda pues ahí ya resuelto ese problema. Entonces ya no me lo vamos a anotar aquí.
Entonces la velocidad resultante, caray. Ok, por lo tanto pues la velocidad resultante de esa lancha es de 7.34 metros sobre segundos a 62.39 grados al norte del este. Ok, entonces ya nada más, pues a fin de cuentas quedó pues que la velocidad del río era hacia acá, ¿verdad? La velocidad de la lancha era hacia acá. Por lo tanto, la velocidad resultante dio hacia este lado, ¿sí? Y que dio el valor que teníamos ahí de 7.34 metros sobre segundos a 62.39 grados al norte del este. Entonces, queda concluida esta clase. Si alguien tiene dudas, contácteme, ¿sí? Ya saben, un mensaje por WhatsApp o aquí mismo por medio de la clase, como ustedes gusten. Y espero haya quedado entendido. Poco a poco vamos a ir mejorando este tipo de clases, entonces les pido nada más un poco de paciencia, ¿sale? Entonces nos vemos para la próxima, que estén bien.